Muy buenos días. Por este medio les voy a realizar mi ponencia titulada Importancia del análisis del fraude como práctica justa de operación en las organizaciones y elemento fundamental de la responsabilidad social empresarial, realizada por su servidora, maestra Viviana Barrera Tapia, por el doctor Eduardo Muñoz Bautista y por la doctora Arlene Cerón Isles. El fraude corporativo en México provoca mermas en las utilidades de las empresas, siendo el más común la malversación de activos, que consiste en el robo de efectivo, robo en inventarios y corrupción en los departamentos de compras, los cuales generan grandes pérdidas, por lo que es importante analizar esta problemática. De acuerdo a Carrillo, Bravo, Valencia y Corral 2013, nos dicen que los principales problemas de las micro, pequeñas y medianas empresas en México son los siguientes: falta de financiamiento, falta de experiencia administrativa, carencia de estructura administrativa y en el que nos enfocaremos, el fraude. El objetivo del presente estudio radica en identificar la importancia del fraude como práctica justa de operación en las organizaciones desde el ámbito internacional. Y nuestro objetivo específico consiste en identificar el fraude como práctica justa de operación en las organizaciones a nivel mundial desde una perspectiva histórica. Por lo tanto, es importante preguntarnos: ¿las organizaciones a nivel internacional están detectando el fraude como parte de la práctica justa de operación? La responsabilidad social empresarial es la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, con el objetivo de mejorar la situación competitiva, valorativa y su valor añadido. De acuerdo a la ISO 26000, identifica 7 materias fundamentales de responsabilidad social que toda organización debería considerar en su estrategia de integración, las cuales consisten en la gobernanza de la organización, los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente, prácticas justas de operación, que consiste en el comportamiento ético en todas las direcciones, los asuntos de consumidores en protección y privacidad de los datos, participación activa y el desarrollo de la comunidad. La metodología que se realizó consiste en un análisis documental, histórico y descriptivo del fraude a nivel mundial y delimitado en México. Nuestras variables independientes consisten en el fraude y el sujeto de estudio, que son las organizaciones, y variable independiente, y nuestra variable dependiente es la práctica justa de operación en las organizaciones. Nuestra hipótesis se refiere a que la práctica justa de operación en las organizaciones a nivel internacional se ve favorecida por la detección del fraude. Por lo tanto, podemos decir que el fraude se ha analizado desde tiempos históricos. En 1790 y 1750 a.C., en Babilonia se escribió el Código Hammurabi, el cual establece leyes para ser aplicadas en todos los casos necesarios de impartir justicia. En 1760 y 1840, con la Revolución Industrial, las relaciones comerciales crecen rápidamente, generando la necesidad de que personas capacitadas supervisaran las funciones operativas de las empresas, surgiendo así el auditor. En 1862 a 1905, la auditoría tuvo gran auge en Inglaterra, teniendo como objetivo principal en la auditoría la detección del fraude. Posteriormente, en el siglo XX, la auditoría se alejó de la detección del fraude para enfocarse en que la información financiera se encontrara presentada razonablemente de acuerdo a la normatividad establecida. En la década de los 60 en Estados Unidos, la detección del fraude comenzó a tomar relevancia nuevamente en el proceso de auditoría. En junio de 1973, se crea el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, Normas Internacionales de Auditoría, referentes al fraude y error en estados financieros principalmente. En 1985, en Estados Unidos, se crea la Comisión Treadway, la cual tiene como objetivo principal desarrollar orientaciones sobre la lucha contra el fraude, control interno y gestión de riesgo, con el objetivo de mejorar procesos dentro de las organizaciones,
reduciendo el fraude. En 1992, la firma auditora Cooper Sullivan publicó un nuevo informe denominado Control Interno o Marco Integrado, conocido también como COSO, el cual está diseñado para apoyar a las entidades al logro de sus objetivos. En 1998 surge la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, la cual es una de las principales organizaciones dedicadas a combatir el fraude a nivel mundial, teniendo como objetivo principal expandir el conocimiento, brindando información de temas relacionados a la prevención, detección, investigación, disuasión de fraude y el combate a la corrupción. En el 2002, en Estados Unidos, debido al caso Enron, surge la ley Sarbanes-Oxley para supervisar a las entidades que cotizan en la bolsa de valores. En Colombia, debido al caso de corrupción en el sector salud, surge el Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 1474 el 12 de julio del 2011, el cual contenía medidas administrativas, penales y disciplinarias para la lucha contra la corrupción pública y privada. Debido a los diversos casos de fraude cometidos en las empresas de distintos países, ha surgido la necesidad de impulsar a la auditoría forense para proponer soluciones a dichos acontecimientos. Según el último informe de la ACFE, en el 2016, de los 1.003 casos de corrupción y fraude de todo el mundo, el 45% se detectó en Latinoamérica, siendo Colombia el tercer país con 14 registros de corrupción, México con 36 y Brasil con 18, por lo que podemos decir que México se lleva el primer lugar. Así también, diversas consultoras han realizado investigaciones sobre el fraude, como Pricewaterhouse, la cual detectó que el delito económico en México ha incrementado del 2016 al 2018 en un 21%, siendo los delitos más frecuentes malversación de activos, soborno, corrupción, fraude cometido por el consumidor, delito cibernético, fraude contable, conducta empresarial inapropiada, fraude en proceso de compra y fraude en recursos humanos y uso de información privilegiada. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, ENVE, realizada por el INEGI en el 2016, detectó que el tipo de incidencias delictivas que sufren las empresas en México son las siguientes: robo, asalto de bienes o dinero, extorsión, robo hormiga y fraude. Los delitos más frecuentes en el estado de Hidalgo, México, por sector son los siguientes: en el comercio, el robo hormiga y el fraude; en la industria, la extorsión, daños a instalaciones, maquinaria y equipo; en el sector servicios son los actos de corrupción y extorsión. Los costos del delito en Hidalgo son muy relevantes, debido a que por pérdidas y gastos en medidas preventivas son muy significativas. De acuerdo a todo lo anterior, podemos concluir que el fraude es un delito importante de analizar en las organizaciones, ya que a nivel mundial ha traído consecuencias graves debido a la falta de ética empresarial, teniendo una repercusión en la práctica justa de operación en las mismas. El fraude más común en México es el que consiste en la malversación de activos, como el robo en efectivo, corrupción en los departamentos de compras principalmente. Estos incidentes ocasionan pérdidas considerables para las empresas, por lo que es importante combatir esta problemática, siendo los principales responsables los altos mandos de las organizaciones, por lo que es su deber tomar decisiones para implementar estrategias que les permita disminuir el impacto de dichos ilícitos en su competitividad, pues las pérdidas, gastos en medidas de protección y en ocasiones la reputación de su negocio impacta negativamente con el objetivo de la organización. Con esto concluyo mi presentación, no sin antes agradecerles su atención. Muchas gracias.